¿Alguna vez has estado en una habitación donde todos piensan que eres invisible? Donde tu voz no importa, donde tu presencia apenas se reconoce, donde simplemente eres parte del mobiliario como un mueble más que nadie nota. Esa fue mi existencia completa hasta el día en que grité esas 4 palabras que lo cambiaron todo. No cierren ese ataúd. Soy María Concepción Torres, pero todos me llaman Maricón, y lo que estoy a punto de contarte es la experiencia más aterradora, más trepidante, absolutamente demencial de toda mi vida. El tipo de historia que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre la verdad, el poder y el valor que tiene una vida humana en este mundo injusto. Y te lo digo ahora mismo, si alguna vez te has sentido pequeña, si alguna vez has sentido que tu voz no importaba un carajo, si alguna vez te has preguntado si vale la pena hablar cuando todos te ignoran, necesitas escuchar esto con atención, mijita, con toda tu atención. Porque lo que sucedió en esa funeraria aquel martes gris de noviembre no solo salvó una vida, ¿sabes? Destrozó la mía en 1000 pedazos y me obligó a reconstruirme desde cero, desde las cenizas de quien yo creía ser. Mis manos todavía tiemblan mientras escribo esto, meses después de aquel día maldito, porque el peso de lo que presencié, de lo que descubrí, de lo que tuve que enfrentar y contra lo que tuve que luchar, nunca realmente te abandona, te lo juro por Dios. Se convierte en parte de tu ADN, se teje en cada respiración que tomas, en cada latido de tu corazón, que ya nunca vuelve a ser igual. Así que déjame llevarte de regreso a ese momento. Déjame ayudarte a entender cómo una mujer de 62 años dedicada a la limpieza, con rodillas artríticas que crujen con cada paso y un rostro lleno de arrugas que cuentan historias que nadie quiere escuchar, se convirtió en el centro del escándalo más explosivo que nuestra ciudad había visto jamás. Déjame mostrarte lo que sucede cuando los invisibles se vuelven visibles de repente, cuando los sin voz encuentran su grito desgarrador, cuando todo lo que pensabas que era terreno sólido resulta ser arenas movedizas bajo tus pies cansados. Mi historia no comienza en esa funeraria, aunque todos crean que sí. Comienza en las sombras, en los rincones olvidados, en los espacios vacíos entre la gente importante y sus vidas importantes que nunca se cruzan con las nuestras. He sido limpiadora durante 43 años. Imagínate nada más. 43 años de fregar pisos por los que otras personas caminan sin siquiera pensar, sin detenerse un segundo a considerar quién los dejó tan brillantes y limpios. 43 años de vaciar botes de basura llenos de los momentos descartados de vidas que jamás viviré, de sueños ajenos convertidos en desperdicios. 43 años de ser el fantasma en la habitación, la persona que no ves realmente incluso cuando estás mirando directamente hacia mí, como si fuera transparente o no existiera del todo. He limpiado hospitales donde nacían bebés que lloraban con fuerza y viejos morían en silencio. He limpiado edificios de oficinas donde se cerraban negocios millonarios sobre café que yo preparaba, pero que nunca me permitían beber porque, claro, era solo para los ejecutivos importantes. He limpiado funerarias donde las familias decían sus últimos adioses a personas que yo nunca conocería, nunca sabría sus nombres, nunca lloraría porque para ellos yo simplemente no existía. Y en todos esos años, en todos esos lugares que mis manos dejaron impecables, aprendí algo que la mayoría de la gente nunca llega a entender de verdad. Cuando eres invisible para los demás, ves absolutamente todo. La gente no cuida sus palabras cuando estás cerca, porque no piensan que estás realmente ahí escuchando. No esconden sus emociones más crudas. No pretenden ser algo que no son porque simplemente no creen que importe lo que tú pienses o veas. Te conviertes en un testigo silencioso de la humanidad en su forma más cruda, más sin filtros, más auténtica y a veces más horrible. Ves al empresario llorar en el baño cuando cree que nadie lo oye. Escuchas a la doctora admitir en voz baja que no tiene ni idea de qué le pasa a su paciente. Observas a la viuda afligida sonreír mientras envía mensajes de texto a alguien que definitivamente no es su esposo muerto. Lo ves todo, Dios mío. Lo ves absolutamente todo. Y nadie sabe que lo estás viendo. Y ese conocimiento se convierte en esta cosa pesada que cargas. Esta carga de verdades que nadie quiere escuchar, porque nadie piensa que importas lo suficiente como para prestarte atención. Comencé a trabajar en la funeraria Serenidad Eterna cuando tenía 58 años, después de que el hospital donde había trabajado durante 26 años
decidiera que ya no me necesitaban más. Mi trabajo anterior en ese hospital había terminado cuando decidieron subcontratar los servicios de limpieza a una compañía que contrataba trabajadores más jóvenes por menos dinero, muchachas flaquitas que trabajaban más rápido y se quejaban menos. Quedé devastada, te lo juro, completamente destrozada por dentro. Ese hospital había sido mi segundo hogar durante tanto tiempo, que ya no recordaba cómo era mi vida antes de trabajar allí. Conocía cada pasillo como la palma de mi mano, cada armario de suministros, cada enfermera por su nombre, sus problemas familiares, los nombres de sus hijos. Y luego un día, así nomás, me dijeron que mis servicios ya no eran necesarios, como si fuera un trapo viejo que ya no sirve. Gracias por tus años de dedicación. Aquí tienes 2 semanas de indemnización miserable. Y no dejes que la puerta te golpee al salir, vieja inútil. Lloré durante 3 días seguidos sin parar, sin comer, sin dormir bien. No porque amara fregar pisos de hospital necesariamente, sino porque me sentí borrada de la existencia, eliminada como se borra un error, removida del único propósito que había conocido durante la mayor parte de mi vida adulta. Mi hija Rosa intentó consolarme con palabras bonitas pero vacías, diciéndome que era una bendición disfrazada, que finalmente podía jubilarme, viajar, disfrutar de la vida como esas señoras ricas que se van de crucero. Pero, ¿cómo disfrutas de la vida cuando has pasado 40 años definiéndote por tu trabajo, por tu utilidad? Cuando tu identidad está tan envuelta en ser útil que ser inútil se siente exactamente como morir lentamente. No podía quedarme quieta en mi apartamento vacío. No podía ver la televisión durante el día sin sentir que me estaba volviendo loca. No podía pretender estar feliz de tener tiempo libre cuando el tiempo libre simplemente se sentía como caer en un abismo de irrelevancia total. Así que encontré el trabajo en la funeraria Serenidad Eterna 3 semanas después, y lo agarré como un salvavidas en medio del océano, incluso aunque el salario era peor, y las horas eran más largas, y el trabajo era, francamente, mucho más deprimente que cualquier cosa que hubiera hecho antes en mi vida. Limpiar una funeraria es diferente a limpiar cualquier otro lugar, te lo aseguro. Hay un peso en el ambiente, una solemnidad que se filtra en tus huesos y se queda ahí para siempre. No solo estás limpiando superficies, estás preparando espacios sagrados para los últimos adioses de la gente, para el dolor más profundo que existe. Te aseguras de que las salas de velación huelan a flores frescas en lugar de a formaldehído que marea. Estás puliendo los bancos donde las madres colapsarán de dolor desgarrador. Estás aspirando las alfombras que absorberán las lágrimas de niños que no entienden por qué el abuelito no se despierta más. Es trabajo pesado, emocionalmente agotador. Pero encontré una paz extraña en todo esto, ¿sabes? Tal vez porque había llegado a una edad donde la muerte ya no me asustaba tanto como antes, donde se sentía más como un viejo amigo esperando pacientemente en la esquina, en lugar de un monstruo debajo de la cama. O tal vez porque había algo honesto en una funeraria que no encontrabas en otros lugares. La gente venía aquí para enfrentar la verdad más grande de todas, para reconocer los finales, para dejar de pretender que la vida continúa para siempre. Había menos pretensión aquí que en el hospital, donde todos luchaban tan desesperadamente contra lo inevitable, como si pudieran ganarle a la muerte con suficiente tecnología. Aquí, lo inevitable ya había ganado, y había un alivio extraño en esa rendición final. Llegué a conocer bien a los directores funerarios, al señor Peterson y a su hijo James, que habían heredado el negocio familiar. Fueron amables conmigo desde el principio, lo cual era más de lo que podía decir de la mayoría de mis empleadores anteriores que apenas me miraban. Recordaban mi nombre, me preguntaban por mi hija Rosa y sus estudios. Me dieron un bono de Navidad ese primer año que me hizo llorar de gratitud en el armario de suministros, porque hacía tanto que nadie me trataba con dignidad. Me trataban como una persona real, no solo como un par de manos con un trapeador. Y yo trabajaba duro para ellos, más duro de lo que probablemente debería a mi edad con mis rodillas malas, porque quería demostrar que contratarme no había sido un error, que las manos viejas todavía podían hacer buen trabajo, que la experiencia importaba incluso en algo tan simple como limpiar. El nombre del millonario era Ricardo Calloway, aunque no lo sabía cuando escuché por primera vez sobre el funeral que venía. Todo lo que sabía
era que iba a ser el servicio más grande que Serenidad Eterna había organizado jamás. El funeral del año en nuestra ciudad. El señor Peterson estuvo nervioso durante semanas antes del evento, constantemente verificando y volviendo a verificar cada detalle obsesivamente como si le fuera la vida en ello. La familia Calloway era importante, seguía diciendo con ese tono reverente que usaba solo para la gente rica. Dinero viejo de verdad, del tipo que construye bibliotecas completas y tiene alas enteras de hospitales con su nombre grabado en placas doradas. Ricardo Calloway había muerto repentinamente a los 68 años, un ataque cardíaco masivo mientras jugaba golf en su club de campo exclusivo, y se esperaba que el funeral atrajera a cientos de dolientes, incluido el alcalde, varios representantes estatales, y más gente rica y poderosa de la que nuestra pequeña funeraria solía ver en todo un año completo. El señor Peterson contrató personal adicional para el evento. Trajo arreglos florales adicionales que costaban fortunas. Incluso mandó repavimentar el estacionamiento para que se viera perfecto. Todo tenía que ser perfecto, decía una y otra vez con ansiedad. Todo tenía que reflejar la importancia del hombre al que estábamos honrando. Yo entendía la presión, incluso si no comprendía completamente por qué la muerte de una persona merecía más ceremonia que la de otra. En mi experiencia limpiando funerarias, los muertos no se preocupan por los arreglos florales caros ni por los estacionamientos recién pavimentados. Pero los vivos sí, supongo. Los vivos necesitan estos rituales elaborados, estas demostraciones ostentosas, estas formas de medir cuánto importaba a alguien por cuánto dinero gastan en decirle adiós. La mañana del funeral llegó fría y gris como el alma misma, el tipo de día de noviembre que se siente como si el mundo entero estuviera de luto junto contigo. Llegué a las 5 de la mañana, 2 horas completas antes de que comenzara el servicio programado, porque quería que todo estuviera absolutamente impecable antes de que llegara el primer doliente. La sala de velación donde yacía el cuerpo del señor Calloway era mi responsabilidad personal, y me tomaba esa responsabilidad muy en serio porque era mi trabajo, mi propósito, lo único que me daba valor. Había limpiado la noche anterior hasta que mis manos dolían, pero quería hacer una verificación final, asegurarme de que cada superficie brillara como un espejo, que cada silla estuviera perfectamente posicionada, que cada caja de pañuelos desechables estuviera llena y lista para las lágrimas que vendrían. Entré en la sala silenciosamente como siempre lo hacía, mi carrito de limpieza rechinando ligeramente sobre el piso pulido, y recuerdo pensar en lo pacífico que se veía todo bajo esa luz suave y dorada. El ataúd estaba colocado en la parte delantera de la sala, cerrado por ahora pero programado para abrirse a las 6:30 para la visita familiar antes del servicio público. Las flores eran extraordinarias, Dios mío, miles y miles de dólares en rosas importadas y lirios blancos y orquídeas exóticas, arregladas en exhibiciones elaboradas que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en 6 meses de trabajo duro. La iluminación era suave y cálida, diseñada para consolar en lugar de iluminar con demasiada dureza la realidad de la muerte. Todo era perfecto, justo como el señor Peterson lo había querido, justo como se esperaba para un hombre de tanta importancia. Comencé mi trabajo en la parte trasera de la sala, sacudiendo las sillas una por una meticulosamente, revisando debajo de cada asiento en busca de cualquier cosa que pudiera haberse caído u olvidado. Trabajaba metódicamente como siempre lo hacía, dejando que mi mente divagara hacia otras cosas menos pesadas, hacia el cumpleaños próximo de Rosa, hacia el grifo que goteaba en mi cocina y que seguía prometiéndome arreglar pero nunca lo hacía, hacia si debería comprar un abrigo nuevo para el invierno o intentar hacer que mi viejo abrigo raído durara otra temporada más porque el dinero siempre era escaso. Esta era mi meditación personal, este trabajo repetitivo que conocía tan bien, esta transformación del caos en orden, este hacer que las cosas sucias quedaran limpias y perfectas. Y entonces lo escuché, ese sonido que cambiaría todo para siempre, un golpe desde dentro del ataúd. No fue fuerte ni dramático como en las películas de terror, pero fue inconfundible para mis viejos oídos entrenados. Un golpe definitivo y claro, seguido de lo que sonaba como rasguños desesperados contra madera. Me quedé completamente congelada, mi trapo de polvo colgando débilmente en mi mano temblorosa, mi corazón repentinamente latiendo tan fuerte que pensé que podría romperse a través de mis costillas y salir de mi pecho. Debo haberlo imaginado, me dije a mí misma tratando de ser racional. Oídos viejos jugando trucos crueles, o tal vez el edificio asentándose, o tuberías golpeando en las paredes,
o cualquiera de las 1000 explicaciones racionales que tenían más sentido que lo que mi cerebro estaba tratando de decirme con urgencia creciente. Me quedé perfectamente quieta, apenas respirando, escuchando con cada célula de mi cuerpo tenso y alerta. Silencio. Silencio completo y absoluto que se sentía ensordecedor. ¿Ves?, me dije a mí misma con alivio. Te estás volviendo loca, María. Demasiados años respirando químicos de limpieza finalmente te han encurtido el cerebro como un pepinillo. Me obligué a moverme, a continuar mi trabajo, a empujar el pensamiento imposible fuera de mi mente que claramente me estaba traicionando. Pero mis manos temblaban mientras sacudía el polvo, y no podía dejar de mirar ese ataúd cada 2 segundos. No podía dejar de forzar mis oídos, en busca de sonidos que no deberían estar ahí. No podía detener el pavor frío, que se arrastraba por mi columna vertebral como agua helada. Intenté concentrarme en mi trabajo con todas mis fuerzas. Intenté decirme que estaba siendo ridícula. Intenté reírme de mí misma por ser una vieja supersticiosa asustada por la nada. Pero entonces lo escuché de nuevo, más fuerte esta vez y completamente imposible de ignorar. Un golpe definitivo y claro, y luego lo que sonaba inconfundiblemente como un gemido ahogado de alguien tratando desesperadamente de respirar. Mi sangre se convirtió en hielo puro en mis venas. Mis piernas se debilitaron tanto que casi caigo al suelo. Dejé caer mi trapo de polvo y cayó al piso en cámara lenta, o al menos así se sintió, porque el tiempo de repente se había convertido en esta cosa elástica extraña que se estiraba y contraía de maneras que no tenían ningún sentido lógico. Me quedé mirando ese ataúd con terror absoluto, mi respiración viniendo en jadeos cortos y superficiales, mi mente corriendo a través de posibilidades que todas parecían demenciales e imposibles. Los muertos no hacen sonidos. Los muertos no se mueven, ni golpean ni rasguñan. Los muertos no gimen ni luchan por respirar, a menos que no estén realmente muertos en absoluto. ¿Alguna vez has tenido un momento donde todo lo que crees sobre la realidad cambia instantáneamente? Donde el suelo debajo de tus pies de repente se siente completamente incierto como si estuvieras parada sobre nubes. Eso es lo que me sucedió en ese instante que se congeló en mi memoria. Cada pensamiento racional que había tenido en mi vida estaba gritándome que lo ignorara, que me alejara, que pretendiera que no había escuchado absolutamente nada. Pero había esta otra voz dentro de mí, más silenciosa pero mucho más insistente, la voz que me había mantenido viva a través de 62 años de esta vida dura, la voz que me había advertido cuando mi ex esposo estaba mintiendo con su boca de serpiente, que me había dicho que agarrara a Rosa y corriera cuando él levantó su puño contra mí, que me había empujado a solicitar ese trabajo en el hospital cuando no tenía experiencia y todas las razones del mundo para creer que no me contratarían. Jamás. Esa voz estaba gritando ahora con una fuerza que no podía ignorar, gritando que algo estaba terrible y horriblemente mal, y que si me alejaba en este momento, si ignoraba lo que sabía que era verdad, me arrepentiría por el resto de mi vida miserable. Me encontré caminando hacia el ataúd sin pensarlo conscientemente, mis piernas moviéndose sin orden consciente, todo mi cuerpo temblando con miedo y adrenalina, y algo más. Algo que se sentía como destino o propósito, o tal vez solo pura terquedad y negativa, a ser la persona que ignora lo que sabe que es verdad. Llegué al ataúd y presioné mi oreja contra la madera pulida y fría, mi corazón martillando tan fuerte que apenas podía escuchar cualquier otra cosa. Y entonces, claro como el día mismo, escuché respiración. Respiración superficial, laboriosa, desesperada por aire. Y otro gemido, más débil esta vez, pero absolutamente inconfundible para cualquiera que quisiera escuchar de verdad. Había alguien vivo en ese ataúd cerrado y sellado. Ricardo Calloway, el hombre que se suponía estaba muerto desde hacía 3 días, que había sido declarado muerto por doctores profesionales y embalsamado por expertos funerarios, estaba respirando y luchando por su vida. Los siguientes segundos fueron caos puro dentro de mi cabeza que giraba sin control. Cada instinto que tenía estaba luchando contra todos mis otros instintos en una batalla campal. La parte racional de mi cerebro insistía que esto era completamente imposible, que debía estar teniendo un derrame cerebral o una alucinación, o algún tipo de colapso mental total. La parte aterrorizada estaba gritándome que corriera, que me alejara, que no me involucrara en algo tan demente y peligroso. Pero había esta otra parte de mí. Esta parte que ni siquiera sabía que existía hasta ese momento crucial, que estaba absolutamente segura de lo que tenía que hacer sin ninguna duda.
Tenía que abrir ese ataúd inmediatamente. Tenía que ver por mí misma con mis propios ojos. Tenía que ayudar a quien estuviera atrapado dentro, incluso si eso significaba parecer completamente loca, incluso si significaba perder mi trabajo que tanto necesitaba, incluso si significaba enfrentar consecuencias que no podía ni comenzar a imaginar en ese momento de pánico. Mis manos se movieron hacia la tapa del ataúd, y me di cuenta con horror creciente que estaba cerrado con llave, asegurado con algún tipo de mecanismo que no entendía para nada. Por supuesto que estaba cerrado con llave, pensé con desesperación creciente. ¿Por qué no estaría cerrado? Los muertos no necesitan salir de sus ataúdes. Nunca han necesitado escapar. El pánico estaba subiendo por mi garganta ahora, amenazando con ahogarme completamente. Miré alrededor salvajemente buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarme en esta situación imposible. Mi carrito de limpieza. Corrí hacia él con mis rodillas artríticas gritando de protesta y agonía, y agarré la herramienta más pesada que tenía, una palanca de metal que usaba para mover equipos pesados de un lado a otro. Nunca la había usado para algo remotamente parecido a esto, pero la desesperación te vuelve creativa y fuerte más allá de tus límites. Metí la palanca en la costura de la tapa del ataúd y jalé con toda mi fuerza, todo mi peso, toda la furia de 62 años de ser ignorada y descartada y tratada, como si no importara en absoluto. La cerradura cedió con un crujido, que pareció hacer eco a través de toda la funeraria como un trueno. Dejé caer la palanca con un estruendo y levanté la tapa pesada, mis manos temblando tan violentamente que apenas podía agarrarla, mi respiración viniendo en jadeos entrecortados, mi visión estrechándose hasta que todo lo que podía ver era el interior de ese ataúd maldito. Y ahí estaba él, Ricardo Calloway en toda su gloria macabra, supuestamente muerto desde hacía 3 días completos, su rostro un tono grisáceo espantoso, que me hizo pensar en cadáveres y pesadillas, sus ojos agitándose debajo de párpados cerrados, como si estuviera teniendo la peor pesadilla imaginable, su pecho subiendo y bajando en movimientos diminutos y apenas perceptibles, que eran casi invisibles. Estaba vivo, Dios santo. Estaba realmente vivo. No recuerdo tomar la decisión de gritar con todas mis fuerzas. No recuerdo formar las palabras en mi boca seca. Pero de repente estaba corriendo hacia la puerta como una loca, mi voz desgarrándose de mi garganta en un sonido que nunca había hecho antes en toda mi vida. Un grito primitivo y desesperado que venía de algún lugar profundo en mi alma aterrorizada. No cierren ese ataúd. Alguien ayude, por favor. Está vivo. Está vivo, Dios mío. No cierren ese ataúd. Irrumpí a través de la puerta hacia el pasillo, todavía gritando sin parar, mis palabras tropezando unas con otras en una avalancha incoherente de pánico. El señor Peterson apareció de su oficina con cara de shock total, y luego James vino corriendo desde la sala de preparación, y en cuestión de segundos había gente por todas partes, preguntando qué estaba mal, diciéndome que me calmara con esas voces condescendientes que usas con niños histéricos, mirándome como si finalmente hubiera perdido completamente la cabeza. Y tal vez la había perdido de verdad. Tal vez estaba completamente demente, y nada de esto era real. Pero agarré el brazo del señor Peterson con ambas manos, apretándolo tan fuerte que probablemente le dejé moretones dolorosos, y lo obligué a mirarme a los ojos, realmente mirarme por primera vez desde que había comenzado a trabajar allí hace años. «Está vivo», dije, y mi voz salió firme ahora, fuerte, absolutamente segura sin ningún rastro de duda. «Ricardo Calloway está vivo. En el ataúd. Lo escuché respirar. Tienen que venir ahora mismo. Tienen que ayudarlo antes de que sea demasiado tarde. Por favor, por el amor de Dios, tienen que creerme». La expresión en el rostro del señor Peterson era algo que nunca olvidaré mientras viva, algo que se grabó en mi memoria para siempre. Confusión total, incredulidad absoluta, preocupación genuina, y tal vez un toque de lástima por la pobre vieja limpiadora loca que finalmente se había quebrado bajo la presión. Pero vino conmigo de todos modos, probablemente solo para complacerme y calmarme, probablemente ya pensando en cómo despedirme suavemente, después de lidiar con cualquier delirio que estuviera teniendo en ese momento. James lo siguió con cara de preocupación, y también Margarita, la recepcionista, y otros 2 miembros del personal cuyos nombres nunca me había molestado en aprender, porque no pensaban que yo importara lo suficiente como para conocerlos.
Todos corrimos de vuelta a la sala de velación como una extraña procesión de escepticismo y pavor, y yo corrí directamente al ataúd abierto, señalándolo como si fuera algún tipo de evidencia crucial en un juicio. «Miren», dije con urgencia desesperada. «Solo miren, por favor. Acérquense y miren». El señor Peterson se acercó lentamente, con renuencia visible, como si se estuviera acercando a un animal salvaje que podría atacar en cualquier momento. Se inclinó sobre el ataúd, su rostro contraído con preocupación profesional enmascarando irritación profunda, y luego lo vi suceder ante mis ojos. Vi el momento exacto en que su expresión cambió de escepticismo total a shock absoluto y horror puro. Sus ojos se abrieron enormes como platos. Su boca se abrió completamente sin poder creer lo que veía. Su mano voló a su pecho, como si él mismo estuviera teniendo un ataque cardíaco en ese instante. «¡Ay, Dios mío!», susurró con voz quebrada. «¡Ay, Dios santo! Él está...» «James, llama al 911 inmediatamente. Llama al 911 ahora mismo. Y consigue al Dr. Morrison por teléfono ya. Margarita, despeja el edificio completamente. Cancela el servicio. Saca a todos. Muévanse rápido, carajo». La habitación explotó en acción frenética y caótica. James sacó su teléfono celular con manos temblorosas que apenas podían marcar. Margarita corrió hacia el escritorio de recepción gritando instrucciones. Los miembros del personal se dispersaron en todas direcciones como hormigas asustadas. Y yo simplemente me quedé allí parada, congelada en mi lugar, mirando fijamente ese ataúd maldito, la cosa imposible dentro de él, el hombre que se suponía estaba muerto pero no lo estaba, y sentí esta extraña sensación de irrealidad lavarse sobre mí como una ola gigante, como si estuviera viendo una película de mi propia vida en lugar de vivirla realmente. Los paramédicos llegaron en lo que se sintió como segundos, pero probablemente fueron más cerca de 10 minutos eternos, sus sirenas aullando lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos reales de sus tumbas. Irrumpieron con su equipo profesional, sus movimientos eficientes y entrenados, su calma practicada frente al caos absoluto, y se hicieron cargo de la escena con una autoridad que hizo que todos los demás pareciéramos niños jugando a los adultos. Me hice a un lado, presionándome contra la pared tratando de hacerme pequeña, tratando de mantenerme fuera del camino mientras simultáneamente trataba de ver todo lo que estaba sucediendo, porque necesitaba saber que esto era real. Una de las paramédicas, una mujer joven con ojos amables y cabello recogido en una cola de caballo apretada, revisó el pulso de Ricardo Calloway y su rostro se puso pálido como un fantasma. Miró a su compañero, un hombre mayor con barba canosa y manos enormes, y intercambiaron una mirada que comunicaba volúmenes sin una sola palabra necesaria. «Está vivo», dijo ella, su voz tensa con shock y algo más, algo como horror. «Apenas, pero está vivo de verdad. Necesitamos transportarlo inmediatamente al hospital. Esto es... Nunca en mi vida he visto algo así. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí encerrado?» El señor Peterson no parecía capaz de formar palabras coherentes en ese momento. Solo se quedó ahí parado, abriendo y cerrando su boca como un pez fuera del agua, su rostro normalmente compuesto desmoronándose en algo crudo y aterrorizado que daba miedo ver. Fue James quien finalmente habló, su voz agrietándose bajo el estrés absoluto. 3 días completos, dijo con dificultad. Fue declarado muerto hace 3 días por doctores profesionales. Recibimos el cuerpo del hospital. Fue embalsamado según el procedimiento estándar. Esto es imposible de verdad. Esto no puede estar sucediendo de ninguna manera. El paramédico barbudo ya estaba levantando a Ricardo Calloway fuera del ataúd con cuidado, manejándolo con una gentileza que parecía contradecir su apariencia ruda y gastada. «¿Embalsamado?», repitió, su voz aguda con incredulidad total. «¿Están absolutamente seguros de que fue embalsamado correctamente?» James asintió miserablemente con desesperación. «Yo mismo lo hice personalmente. Procedimiento estándar completo. No entiendo cómo es posible». Su voz se desvaneció en el silencio, en el abismo de implicaciones que se abría debajo de todos nosotros como un hoyo negro. Cargaron a Ricardo Calloway en una camilla y lo sacaron rodando con eficiencia urgente, moviéndose rápido pero con cuidado, y de repente la sala estaba llena de otras personas más, personas que no habían estado ahí antes, personas con placas brillantes y uniformes y libretas y cámaras profesionales, oficiales de policía con caras serias, detectives con miradas penetrantes, alguien de la oficina del forense con maletín negro,
La funeraria se había transformado de un lugar de luto pacífico en una escena de crimen activa, y ninguno de nosotros podía procesar completamente lo que eso significaba para nuestras vidas. Me apartaron a un lado por una detective, una mujer de unos 40 y tantos con ojos afilados y una manera directa sin tonterías, quien me pidió que explicara absolutamente todo lo que había sucedido desde el principio. Le conté sobre escuchar los sonidos terribles del ataúd, sobre abrirlo con la palanca de metal, sobre encontrar a Ricardo Calloway apenas vivo dentro. Ella escribió todo en una pequeña libreta negra, su pluma moviéndose rápidamente a través de las páginas, y me hizo preguntas que no sabía cómo responder con certeza. ¿Por qué había estado en la sala tan temprano en la mañana? ¿Había notado algo inusual antes de esta mañana terrible? ¿Alguien más había estado en el edificio durante la noche? ¿Había tocado algo además del ataúd? Respondí lo mejor que pude con voz temblorosa, mis manos apretadas juntas tan fuerte que mis nudillos se habían vuelto blancos como papel. Cuando terminó de interrogarme, me miró con una expresión que no podía leer completamente. Podría haber sido respeto genuino, o podría haber sido sospecha policial, o podría haber sido ambas cosas al mismo tiempo. Usted le salvó la vida a ese hombre, dijo simplemente con tono neutro. Si no hubiera estado aquí esta mañana, si no hubiera escuchado esos sonidos, si no hubiera actuado. No terminó la frase porque no era necesario. Ambas sabíamos exactamente lo que estaba diciendo sin palabras. Ricardo Calloway habría sido enterrado vivo en la tierra fría, habría muerto gritando en la oscuridad absoluta de su propio ataúd sellado, habría experimentado un horror que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar en sus peores pesadillas. Por mi culpa, por mi voluntad de parecer completamente loca, por mi negativa a ignorar lo que sabía que era verdad sin importar las consecuencias. Él tenía una oportunidad de sobrevivir. Pero no me sentía como una heroína en absoluto, te lo juro. Me sentía enferma hasta el estómago, me sentía confundida hasta el punto de la locura, me sentía enojada, aunque no podría haberte dicho exactamente por qué estaba tan furiosa. Tal vez porque esto no debería haber sucedido nunca, tal vez porque alguien, en algún lugar de esta cadena de eventos, había cometido un error tan catastrófico que rozaba lo criminal. Tal vez porque estaba comenzando a preguntarme si realmente había sido un error en absoluto, o algo mucho más siniestro. La funeraria estuvo cerrada por el resto del día completo, cinta policial amarilla estirada a través de la entrada principal, oficiales revisando cada habitación con precisión metódica y profesional. El señor Peterson y James fueron interrogados durante horas interminables, sus rostros volviéndose más demacrados y exhaustos a medida que pasaba el tiempo sin piedad. La familia Calloway llegó por la tarde, una procesión de autos caros y gente cara con ropa de diseñador, y los sonidos de su shock y furia reverberaban a través del edificio como truenos. Escuché a la señora Calloway, la esposa de Ricardo, su voz alta y chillona con histeria absoluta. ¿Cómo es esto posible siquiera? ¿Cómo pudieron ustedes dejar que esto sucediera? Confiamos en ustedes con el cuerpo de mi esposo. ¿Qué tipo de operación están manejando aquí? Gente incompetente. Quería desaparecer completamente de la existencia. Quería irme a casa, meterme en mi cama y pretender que este día maldito nunca había sucedido en realidad. Pero no podía irme todavía. La policía necesitaba que me quedara para más preguntas interminables. La familia Calloway quería conocerme personalmente, agradecerme, aunque su gratitud se sentía rígida e incómoda, como si no estuvieran seguros de si estar agradecidos con la vieja limpiadora que había salvado a su patriarca o enojados por la situación que había requerido salvamento en primer lugar. Y debajo de todo eso, había este sentimiento creciente de maldad, este presentimiento de que solo estábamos viendo la superficie de algo mucho más profundo y mucho más oscuro de lo que queríamos admitir. ¿Alguna vez has sentido que has tropezado con algo que no se suponía que vieras nunca? Como si hubieras abierto una puerta que estaba destinada a permanecer cerrada para siempre. Así es como me sentí mientras el día avanzaba lentamente y más detalles comenzaban a emerger de la investigación. Los doctores llegaron al final de la tarde, un equipo completo de especialistas del hospital donde Ricardo Calloway había sido declarado muerto oficialmente, y examinaron toda la documentación cuidadosamente. Revisaron el certificado de defunción página por página, estudiaron los registros de embalsamamiento con incredulidad creciente, y sus rostros, déjame decirte, sus rostros contaban una historia antes de que sus bocas se abrieran siquiera. El doctor Morrison,
el cardiólogo que había declarado muerto a Ricardo Calloway personalmente, parecía haber envejecido 10 años en 10 horas. Sus manos temblaban visiblemente mientras sostenía los papeles, y su voz era apenas más que un susurro quebrado cuando habló finalmente. «Esto es médicamente imposible de acuerdo a todo lo que sabemos», dijo, dirigiéndose a la sala llena de gente importante, abogados caros y policías, y miembros de la familia y personal funerario. Yo mismo examiné al señor Calloway personalmente. No tenía pulso detectable, no tenía respiración, no tenía respuesta pupilar a la luz. Su temperatura corporal había bajado significativamente. Cada indicador confirmó la muerte clínica sin duda alguna, y sin embargo, extendió sus manos impotentemente con desesperación. «Y sin embargo aquí estamos», terminó la doctora Chen, una neuróloga que había sido traída para consultar sobre el caso. Era más joven que el doctor Morrison, con una manera profesional y crispa que apenas ocultaba su propia confusión profunda. El señor Calloway parece haber experimentado lo que llamamos un síndrome de Lázaro, un fenómeno extremadamente raro donde alguien que ha sido declarado muerto espontáneamente regresa a la actividad cardíaca. Pero esto va mucho más allá de cualquier cosa que haya visto en toda la literatura médica. El marco de tiempo está completamente equivocado. Las circunstancias son imposibles, y el hecho de que sobreviviera durante 3 días completos sin comida, sin agua, con oxígeno mínimo, sacudió su cabeza lentamente con incredulidad. No debería ser posible bajo ninguna circunstancia conocida. El silencio que siguió era pesado con implicaciones que ninguno de nosotros quería expresar en voz alta con palabras. Si Ricardo Calloway había sido declarado muerto cuando en realidad no lo estaba, si había sido embalsamado mientras todavía estaba vivo de alguna manera, si había sido sellado en un ataúd y dejado para despertar en la oscuridad absoluta, entonces alguien había cometido un error tan catastrófico que bordeaba lo criminal. O tal vez, y este pensamiento era lo que hacía que mi sangre se volviera hielo en mis venas, tal vez no había sido un error en absoluto, sino algo planeado. La señora Calloway parecía estar pensando exactamente lo mismo que yo. Se levantó de su silla con brusquedad, su figura elegante rígida con furia apenas contenida, su rostro perfectamente maquillado retorcido en algo feo y peligroso que daba miedo. «Quiero respuestas completas», dijo, su voz cortando a través de la habitación como un cuchillo afilado. «Quiero saber exactamente qué le pasó a mi esposo. Quiero saber quién lo declaró muerto. Quiero saber quién estuvo en esa habitación del hospital. Quiero saber quién tuvo acceso a él en todo momento. Quiero nombres. Quiero líneas de tiempo. Quiero una investigación completa sobre si esto fue un accidente o...». Hizo una pausa, y la palabra que no dijo colgaba en el aire como un fantasma terrible. «Asesinato». No lo dijo, pero todos lo escuchamos de todos modos flotando en el aire, porque eso es lo que esto estaba comenzando a parecer cada vez más, ¿verdad? No un milagro médico ni una coincidencia extraña, sino un intento de asesinato cuidadosamente planeado que casi había tenido éxito, que habría tenido éxito completamente si no fuera por una limpiadora de 62 años con buenos oídos e instintos aún mejores. La detective que me había entrevistado antes, cuyo nombre había aprendido que era Sarah Reeves, dio un paso adelante con una autoridad tranquila que pareció calmar ligeramente la habitación tensa. «Estamos conduciendo una investigación completamente exhaustiva, señora Calloway», dijo con tono profesional. «Cada aspecto de la atención médica de su esposo, su tiempo en el hospital, la declaración de muerte, el transporte a la funeraria, absolutamente todo será examinado minuciosamente. Entiendo su frustración y su miedo perfectamente, pero necesito que todos permanezcan calmados y nos dejen hacer nuestro trabajo apropiadamente». Pero la calma era lo último que alguien sentía en ese momento terrible. A medida que la noche avanzaba interminablemente y más información salía a la luz, la situación solo se volvía más complicada, más siniestra, más imposible de explicar como un simple error médico. El hospital liberó los registros médicos completos de Ricardo Calloway y pintaban un cuadro confuso y perturbador. Había estado jugando golf como se había reportado, cuando colapsó en el 7º hoyo sin advertencia. Su compañero de golf, un amigo de toda la vida llamado Martín Enríquez, había llamado al 911 inmediatamente sin perder un segundo. Los paramédicos habían llegado en cuestión de minutos y encontraron a Ricardo en paro cardíaco total. Habían realizado RCP agresivo,
usado un desfibrilador múltiples veces. Lo transportaron al hospital donde un equipo entero de doctores había trabajado en él durante 45 minutos completos antes de declararlo oficialmente muerto. Su esposa había sido llamada. Había llegado al hospital rápidamente. Había identificado el cuerpo personalmente. Había firmado todos los papeles necesarios. Todo se había hecho según el protocolo establecido. Todo había sido completamente normal y rutinario. Excepto que en algún lugar de esa cadena de eventos normales, algo había salido terrible e imposiblemente mal. El informe toxicológico regresó tarde esa noche, y ahí fue cuando las cosas realmente comenzaron a ponerse interesantes y aterradoras. La sangre de Ricardo Calloway mostraba trazas de una droga extraña, algo llamado tetrodotoxina, una neurotoxina poderosa que se encuentra en el pez globo y que puede causar parálisis completa, insuficiencia respiratoria y un estado similar a la muerte que puede engañar incluso a profesionales médicos experimentados. En dosis suficientes, puede ralentizar la frecuencia cardíaca a niveles casi indetectables, suprimir la respiración hasta el punto de invisibilidad y crear cada apariencia de muerte mientras deja a la víctima consciente y completamente consciente, atrapada en su propio cuerpo que no responde a nada. A veces se le llama la droga zombie, y se ha utilizado en varias culturas durante siglos para crear la apariencia de muerte para propósitos religiosos o criminales. Y alguien le había dado tetrodotoxina a Ricardo Calloway intencionalmente. La revelación golpeó como una bomba nuclear. De repente esto ya no era una historia sobre error médico o coincidencia extraña de la naturaleza. Esto era intento de asesinato premeditado, cuidadosamente planeado y casi perfectamente ejecutado con frialdad. Alguien había envenenado a Ricardo Calloway con una sustancia específicamente elegida para hacerlo parecer muerto. Alguien había contado con que los doctores lo declararían fallecido. Alguien había esperado que fuera embalsamado y enterrado, donde la toxina se disiparía demasiado tarde, donde despertaría 2 metros bajo tierra sin ninguna posibilidad de escape, donde moriría de la peor manera imaginable posible. Y alguien casi se había salido con la suya completamente. La investigación policial cambió a alta velocidad inmediatamente. La detective Reeves y su equipo completo descendieron sobre el hospital como una plaga, entrevistando a cada miembro del personal que había tenido contacto con Ricardo Calloway. Cuestionaron a su familia extendida, a sus socios comerciales, a sus amigos cercanos, a su compañero de golf Martín Enríquez. Confiscaron sus registros médicos, sus registros financieros, sus registros telefónicos. Voltearon su vida al revés buscando motivo, oportunidad, a la persona que había intentado matarlo de una manera tan horriblemente cruel. Y yo me convertí en una testigo clave, en un caso que rápidamente se estaba convirtiendo en noticia nacional e internacional. Limpiadora salva a millonario de ser enterrado vivo, gritaban los titulares sensacionalistas. Horror en funeraria. Hombre casi enterrado en estado de coma. Trabajadora heroica. Previene tragedia inimaginable. Mi rostro estaba en las noticias de todos los canales. Mi historia estaba en todos los periódicos. Y de repente, ya no era invisible en absoluto para nadie. De repente todo el mundo quería hablar con María, la limpiadora de 62 años que había escuchado lo que nadie más escuchó, que había visto lo que nadie más vio, que se había negado a ignorar la verdad imposible, justo frente a ella sin importar nada más. Pero la fama, si es que puedes llamarla así, no es lo que la gente piensa que es en realidad. No es glamorosa, ni emocionante, ni divertida para nada. Es invasiva y agotadora, y a veces francamente aterradora de verdad. Los reporteros acampaban afuera de mi edificio de apartamentos, metiendo micrófonos en mi cara cada vez que intentaba salir a cualquier lado. Extraños me reconocían en el supermercado, queriendo escuchar la historia de primera mano, queriendo tocarme como si fuera algún tipo de amuleto de buena suerte. Mi teléfono sonaba constantemente con solicitudes de entrevistas interminables, ofertas de contratos para libros, productores de películas queriendo comprar los derechos de mi historia. Era abrumador completamente, y lo odiaba con todo mi ser. Solo quería volver a ser invisible otra vez, a limpiar pisos y vivir mi vida tranquila sin cámaras. Pero eso ya no era posible nunca más. La investigación consumió mis días completamente durante semanas. Pasé horas y horas en la estación de policía, repasando mi declaración una y otra vez sin cesar, mirando fotografías de sospechosos,
respondiendo preguntas que ya había respondido docenas de veces. La detective Reeves me explicó pacientemente que mi testimonio sería crucial cuando atraparan a quien había hecho esto, que mi voluntad de hablar no solo había salvado una vida, sino que potencialmente les había dado la evidencia que necesitaban para detener a un asesino. Así que cooperé completamente, aunque cada minuto era agotador, aunque no quería nada más que irme a casa y pretender que nada de esto había sucedido jamás. Rosa estaba preocupadísima por mí, me lo decía todo el tiempo. Llamaba todos los días, a veces múltiples veces, verificando que estuviera bien, ofreciéndose a venir a quedarse conmigo, sugiriendo que contratara un abogado o un publicista, o alguien que me ayudara a navegar este repentino reflector no deseado. Pero yo no quería ayuda de nadie. No quería hacer esto más grande de lo que ya era. Solo quería que la verdad saliera a la luz. Quería justicia para Ricardo Calloway. Quería asegurarme de que quien había intentado matarlo pagara por lo que había hecho de la peor manera. Y lentamente, pieza por pieza como un rompecabezas macabro, la verdad comenzó a emerger de las sombras. La investigación reveló que Ricardo Calloway no era el filántropo amado que su imagen pública cuidadosamente construida sugería para nada. Detrás de las donaciones caritativas millonarias y las galas de sociedad elegantes y las salas de hospital que llevaban su nombre en placas doradas, había una realidad mucho más oscura y turbia. Sus negocios eran cuestionables en el mejor de los casos, criminales en el peor. Había hecho su fortuna a través del desarrollo inmobiliario que había desplazado a cientos de familias pobres, a través de esquemas de inversión que habían llevado a la bancarrota a pequeñas empresas familiares, a través de conexiones políticas corruptas que le permitían evitar consecuencias por sus acciones ilegales. Tenía enemigos por montones, muchísimos, gente que había perdido absolutamente todo por culpa de su codicia y crueldad despiadadas. Pero también tenía familia, y ahí es donde las cosas se complicaron realmente de manera perturbadora. La señora Calloway, resultó ser, estaba teniendo una aventura amorosa. Había estado involucrada durante años en secreto, con un hombre llamado David Chen, que trabajaba como asistente personal de Ricardo. Los dos estaban planeando huir juntos, comenzar una nueva vida con la fortuna que la señora Calloway heredaría tras la muerte de su esposo. Pero el divorcio no era una opción viable debido al acuerdo prenupcial férreo de Ricardo, que la dejaba prácticamente sin nada si el matrimonio terminaba. La muerte de él, sin embargo, la convertiría en una viuda muy rica sin ataduras ni restricciones. La evidencia era condenatoria e irrefutable. Los registros telefónicos mostraban miles de llamadas entre la señora Calloway y David Chen durante meses. Los registros financieros revelaron que David había comprado tetrodotoxina de un proveedor en línea 3 meses antes del incidente, usando un nombre falso y una tarjeta de crédito desechable. Las imágenes de seguridad del club de golf mostraban a David llegando justo antes de que comenzara la ronda de Ricardo, merodeando por la casa club, teniendo acceso completo a la botella de agua de Ricardo y a su bolsa de golf sin supervisión. El día en que arrestaron a la señora Calloway y a David Chen fue completamente surreal para todos nosotros. Lo vi en las noticias como todos los demás ciudadanos. Los vi siendo llevados con esposas. Vi el rostro de la señora Calloway desmoronarse de su máscara habitual de elegancia refinada en algo crudo y desesperado que daba pena. Estaba gritando que era un error terrible, que amaba a su esposo con todo su corazón, que nunca le haría daño en la vida. Pero la evidencia no mentía en absoluto. La policía había construido un caso hermético e irrefutable, y no había ningún lugar donde ella pudiera correr, ninguna manera de explicar las llamadas telefónicas y las compras sospechosas, y la aventura y el motivo que era tan viejo como el tiempo mismo. Codicia pura y lujuria, y el deseo de comenzar de nuevo sin consecuencias. Me sentí extraña viendo todo desarrollarse en la televisión. Parte de mí se sentía vindicada, sentía que se estaba sirviendo justicia finalmente, pero otra parte de mí se sentía triste y vacía. Sentía el peso de todas las vidas que habían sido destruidas por esta única decisión terrible. La señora Calloway pasaría el resto de su vida en prisión. David Chen haría lo mismo. Y Ricardo Calloway, aunque había sobrevivido milagrosamente, nunca sería el mismo otra vez. La tetrodotoxina había causado daño neurológico permanente e irreversible. Se recuperaría eventualmente,
decían los doctores con cautela, pero sería un proceso largo y doloroso, y podría nunca recuperar la función completa que tenía antes. Viviría, sí, pero la vida que había conocido se había terminado para siempre. Todos perdieron en esta historia horrible. Todos excepto tal vez yo, y hasta eso se sentía incierto. ¿Era realmente una ganadora aquí? Había salvado una vida, sí, pero también me había convertido en parte de algo mucho más grande y más oscuro de lo que jamás había querido ser parte. El juicio estaba programado para 6 meses después, y yo fui llamada para testificar como testigo clave. Lo temía con todo mi ser. Temía tener que revivir esa mañana terrible frente a una sala de tribunal llena de extraños. Temía enfrentar a la señora Calloway y a David Chen cara a cara, y tener que mirarlos a los ojos mientras explicaba cómo había arruinado completamente sus planes criminales. Pero cuando llegó el día finalmente, encontré una fuerza dentro de mí que no sabía que tenía. Entré a esa sala de tribunal con mi cabeza en alto, vistiendo mi mejor vestido, mi cabello cuidadosamente peinado, mis manos firmes sin temblar. Fui juramentada, me senté en la silla de testigos y conté mi historia con claridad. Les conté sobre escuchar los sonidos del ataúd, sobre abrirlo con la palanca, sobre encontrar a Ricardo Calloway apenas vivo. Describí su respiración laboriosa, el color grisáceo de su piel, la terrible comprensión de que había estado consciente en ese ataúd, consciente de lo que le estaba pasando, incapaz de moverse o gritar o salvarse a sí mismo. El jurado escuchaba en silencio absoluto, sus rostros pálidos con horror. La señora Calloway no me miraba para nada. Mantenía sus ojos fijos en la mesa frente a ella, sus abogados caros susurrando urgentemente en su oído. Pero David Chen me miraba directamente, y el odio en sus ojos era palpable y aterrador. Me culpaba, me di cuenta con claridad. En su mente retorcida, yo era la razón por la que su plan había fallado, la razón por la que su sueño de una nueva vida con la señora Calloway se había derrumbado en polvo. Yo era el obstáculo que no había anticipado, la variable aleatoria que había destruido su esquema cuidadosamente construido. Y tal vez lo era. Tal vez era exactamente eso. El juicio duró 3 semanas completas, y cuando terminó, el jurado deliberó durante menos de 4 horas, antes de regresar con un veredicto unánime, culpables de todos los cargos: intento de asesinato, conspiración, fraude y un puñado de otros cargos que no entendía completamente. El juez los sentenció a ambos a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional jamás, y la sala del tribunal estalló en una mezcla de aplausos y sollozos. Justicia, decía la gente. La justicia había sido servida finalmente, pero la justicia es una cosa complicada y confusa. He aprendido con los años. Ricardo Calloway sobrevivió, pero quedó cambiado para siempre. Su familia estaba destruida, su reputación estaba en ruinas, y pasaría años recuperándose de lo que le habían hecho. La señora Calloway y David Chen pasarían el resto de sus vidas detrás de las rejas, sus sueños reducidos a cenizas. ¿Y yo? Volví a ser invisible otra vez, mayormente. Los medios pasaron a otras historias más nuevas. Los reporteros dejaron de llamar. Los extraños dejaron de reconocerme en el supermercado. Volví a trabajar en la funeraria Serenidad Eterna, porque el señor Peterson me rogó que regresara. Dijo que necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, alguien con el valor de hablar cuando algo no estaba bien. Tomé el trabajo, pero no era lo mismo que antes. ¿Cómo podría serlo? Cada vez que entraba en una sala de velación, cada vez que veía un ataúd, pensaba en esa mañana. Pensaba en Ricardo Calloway atrapado en la oscuridad, consciente pero incapaz de moverse, experimentando un horror que lo perseguiría por el resto de su vida. Pensaba en lo cerca que estuvimos de nunca conocer la verdad, de enterrar la evidencia junto con la víctima, de permitir que la señora Calloway y David Chen se salieran con asesinato. Y pensaba en todas las otras veces en mi vida cuando había escuchado algo, o visto algo que no parecía correcto, pero me había quedado callada, porque no era mi lugar hablar, porque era solo la limpiadora. ¿Y quién era yo para cuestionar lo que la gente importante estaba haciendo? ¿Cuántas veces mi silencio había permitido que la injusticia floreciera? ¿Cuántas verdades había presenciado pero nunca compartido porque tenía demasiado miedo o estaba demasiado condicionada para creer que mi voz no importaba? Esa es la verdadera lección de esta historia, creo con todo mi corazón.
No que soy una heroína, o que salvé una vida, o que la justicia prevaleció, aunque todas esas cosas son ciertas. La lección real es que cada voz importa, incluso las voces que nos han enseñado a ignorar sistemáticamente. La limpiadora, la recepcionista, el conserje, la persona detrás del mostrador, el trabajador que realmente no ves incluso cuando estás mirando directamente hacia ellos. Todos tenemos ojos y oídos y cerebros e instintos. Todos observamos cosas, notamos cosas, entendemos cosas que la gente importante pierde porque están demasiado ocupados siendo importantes para prestar atención a los detalles. Y cuando permanecemos en silencio, cuando nos convencemos de que lo que vemos no importa porque nosotros no importamos, nos volvemos cómplices de lo que suceda después. Podría haber ignorado esos sonidos del ataúd. Podría haberme dicho a mí misma que estaba imaginando cosas, haberme alejado, terminado mi limpieza e irme a casa. Y Ricardo Calloway habría muerto de la manera más horrible e imaginable, y nadie habría sabido nunca la verdad. Su muerte habría sido declarada un ataque cardíaco, su viuda habría heredado su fortuna, y David Chen se habría salido con asesinato. Todo porque yo, la limpiadora invisible, decidí que mis observaciones no importaban. Pero no me quedé en silencio, y esa decisión, ese momento de elegir confiar en mí misma incluso cuando parecía una locura, eso cambió absolutamente todo. No solo para Ricardo Calloway, sino para mí también. Aprendí algo sobre mí misma ese día, algo que desearía haber aprendido hace 40 años. Aprendí que importo. Mis ojos importan, mis oídos importan, mi voz importa. Y cuando elijo usar esa voz, cuando elijo hablar incluso cuando es incómodo o aterrador, o probable que me haga parecer una vieja loca, tengo el poder de cambiar vidas, de prevenir tragedias, de inclinar la balanza hacia la justicia en lugar de alejarla. Entonces, esto es lo que quiero que saques de mi historia, y realmente necesito que escuches esto con toda tu atención, ¿de acuerdo? Tú también importas. Cualquiera que sea tu trabajo, cualquiera que sea tu posición en la vida, por muy invisible que te sientas, tú importas. Tus observaciones importan, tus instintos importan, tu voluntad de hablar cuando algo no parece correcto, eso importa más de lo que puedes imaginar posiblemente. No dejes que nadie te convenza de que eres demasiado pequeño, o demasiado insignificante, o demasiado poco importante para hacer una diferencia. No dejes que el miedo a verte estúpido, o causar problemas, o estar equivocado, te impida confiar en lo que sabes que es verdad. Porque en algún lugar, de alguna manera, tu voluntad de hablar podría ser lo único que se interponga entre una persona inocente y el desastre. ¿Alguna vez has estado en una situación donde sabías que algo estaba mal pero te quedaste callado? ¿Alguna vez has presenciado algo que no te pareció correcto, pero te convenciste de que no era tu lugar decir nada? Cuéntamelo en los comentarios abajo. Quiero escuchar tus historias. Quiero saber que no estoy sola en haber aprendido esta lección de la manera más difícil. Y quiero animarte a que te prometas a ti mismo que la próxima vez que veas algo o escuches algo, o sepas algo que no cuadra, encontrarás el valor para hablar. Confiarás en ti mismo. Usarás tu voz, porque tu voz importa, y podría salvar una vida. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar sobre tu propio poder para hacer una diferencia, por favor deja un like. Me ayuda a saber que compartir mi experiencia, revivir ese día aterrador, valió la pena. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias sobre personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias, simplemente confiando en sí mismas y negándose a permanecer en silencio, por favor suscríbete a Desde mi Mirada y activa la campanita de notificaciones, porque tengo más que compartir, más lecciones que he aprendido en mis 62 años de ser la persona invisible en la habitación, más historias sobre lo que sucede cuando los invisibles finalmente deciden ser vistos. Gracias por escuchar mi historia, gracias por hacer espacio para mi voz, y gracias por recordar que cada persona que conoces, incluso las que apenas notas, podría estar cargando una historia tan poderosa como la mía. Véelos, escúchalos, y cuando importe, estate dispuesto a hablar por ellos o con ellos. Así es como cambiamos el mundo, una voz a la vez. Y comienza contigo decidiendo que tu voz importa, porque lo hace. De verdad lo hace.